curso de proyectos electrónicos y robótica educativa. Durante esta semana aprenderemos un tema que ya habíamos hablado durante algunos videos sobre el poder medir cada una de la energía que tienen nuestros componentes electrónicos. Es muy importante conocer, ya que esto nos va a ayudar a que nosotros también podamos ver si el componente puede funcionar o no puede funcionar. Entonces, sí es muy importante y es muy relevante que podamos tener esta información, y también hoy vamos a aprender cómo lo vamos a realizar por medio de un tester. Entonces sabemos de que las magnitudes básicas que comprenden la electrónica es básica en el sentido de que necesitamos también electricidad para poder funcionar. Entonces, por consiguiente, es muy fundamental que podamos medir la intensidad que tiene cada uno de nuestros componentes y también medir la intensidad de la corriente, de las resistencias, y ya que cada uno de los aparatos que vamos a tener nos van a funcionar para que nosotros también podamos medirlos y ver si tiene la resistencia un buen funcionamiento y tiene el dispositivo la capacidad. Muy bien, el día de hoy vamos a iniciar dándonos cuenta de cómo funciona también y cómo podemos definir cada uno de los elementos en electrónica, en este caso de medición. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ver ahorita cuál es la magnitud, cuál es la unidad en la que se mide el elemento y cuál es el aparato y el símbolo que se puede utilizar. Es importante también conocer cada una de las intensidades de la corriente que vamos a utilizar dentro de nuestros elementos. Es muy fundamental también que los podamos ver desde su unidad, desde también el tipo de aparato que utilizaremos y el símbolo que se utilizará dentro de cada uno de ellos. La magnitud sabemos que es la corriente o el tipo de medida que vamos a utilizar. Entonces vemos que acá, por ejemplo, tenemos la tensión, y la tensión, la unidad es el voltio, lo ubicamos con la V. Luego tenemos el aparato de símbolo, que sería una V de un voltímetro. De igual manera tenemos la intensidad de corriente, que se ve con el amperio, ¿sí? Con la letra A de amperaje. De igual manera tenemos el amperímetro como medida, unidad de medición, y también el símbolo que tenemos con la A adentro. Luego tenemos también nuestra resistencia eléctrica, ¿sí? De la cual se va a medir por medio de ohmios, y necesitamos un ómetro para poder medirla. ¿Sabemos de qué es su símbolo? Este símbolo es el de resistencia, el símbolo de ohmios. Todo esto, aquí vemos que tenemos 1, 2, 3 aparatos diferentes para medir, pero en realidad no es necesario que tengamos esos 3 aparatos para poder medir nuestra intensidad de corriente, ¿sí? O nuestra magnitud. Lo que necesitamos es un solo aparato. Este aparato se llama polímetro, tester, ¿sí? Polímetro o tester, le conocemos de diferentes maneras. Entonces también es necesario que tengamos a bien tener este dispositivo para poder ver cada una de estas funciones. El polímetro es un aparato que incluye 2 cables, uno que es rojo y uno que es negro, que se coloca en los 2 puntos del circuito donde se quiere realizar la medida. Por eso es muy importante y fundamental saber qué tipo de unidad y cuál es el símbolo de la magnitud que queremos obtener, porque dentro de nuestro tester vamos a tener esa opción para poder elegir qué tipo de magnitud queremos medir. Es fundamental también de que veamos esto, ya que para poder medirlo es necesario crear un circuito, ¿sí? Más o menos, por así decirlo, que el que tiene el dispositivo, y se colocan los 2 puntos donde se quiere realizar la medida, ¿verdad? También posee una rueda que según la posición que midamos la tensión o la resistencia, se puede ir comprobando. Por ejemplo, digamos que tal y como
está en el polímetro, podemos ver de que la tensión que existe entre dos puntos de un circuito, ¿sí? O sea, podemos ver que, por ejemplo, si tenemos un polímetro y queremos ver la tensión de un circuito, necesitamos ver también dónde vamos a colocarlo. En este caso vamos a buscar donde tenga la letra A, porque estamos viendo, perdón, la V, porque estamos buscando la tensión de un circuito. Entonces es muy esencial. A continuación vamos a tener una pequeña explicación de cómo utilizar un polímetro para que también ustedes puedan saber en su casa cómo poderlo realizar y también les pueda funcionar para medir algunas intensidades o algunas magnitudes que tengan en su hogar. Tenemos también al finalizar una actividad, yo les dejé un sitio web en donde ustedes tal vez no tienen un polímetro en su hogar, pero en internet hay una aplicación que ustedes la pueden utilizar para que puedan medir esa intensidad. Entonces vamos a ver el siguiente video para poder explicarles cómo funciona un polímetro. Muy bien, bienvenidos. Ahora vamos a poder ver cómo funciona un polímetro, un multímetro o un tester. Sabemos de que acá, por ejemplo, tenemos nuestras medidas, ¿verdad? Nos damos cuenta acá. Tenemos, por ejemplo, siempre vamos a tener aquí un puntito en el cual nos vamos a guiar para qué tipo también de energía vamos a medir. Entonces es muy fundamental también que tengamos este tipo de conocimiento. Tenemos esto que tenemos aquí en la esquina, que es para voltaje directo. Cuando utilizamos, por ejemplo, las baterías y cosas así, vamos a necesitar los 20, ¿verdad? Para medir nuestra intensidad. Cuando hablamos en este caso tenemos aquí el voltaje alterno y lo vamos a utilizar el de 200 volts, ¿verdad? Porque ese se utiliza en esta parte de América. Y acá tenemos también para medir las resistencias que tenemos los ohms. Recuerden, tenemos aquí las diferentes escalas y en este caso vamos a utilizar la de 200. Entonces esta escala es para ver la continuidad, ¿verdad? Ya que reconocimos cada una de las escalas del multímetro, vamos a ver cómo se puede utilizar. Lo primero que se necesita es ver y reconocer cada una de las corrientes, ¿verdad? En este caso la corriente directa es lo que vamos a medir y nos vamos acá que vamos a ver los 20 volts y por ejemplo los corriente alterna tenemos acá la rayita, ¿verdad? Y vemos aquí que vamos a utilizar 200 en continuidad. Si queremos ver continuar la resistencia, entonces a ver que nos vamos acá en 200 ohms. Recordamos acá el signo de omega que nos va a servir también para nosotros poder ver esa parte. Igual, recordamos que donde dice, por ejemplo, cuando vamos a medir, donde dice COM, vamos a utilizar el cable negro y el rojo, pues lo vamos a utilizar aquí donde tenemos, ¿verdad? Entonces vamos a checar, por ejemplo, una pila o una batería que queramos utilizar, la podemos conectar. Recordemos el negro, el COM, y el siguiente en donde vamos a tener acá los voltios, ¿sí? Entonces, no tenemos físicamente, pero espero que hayamos comprendido esta parte.